Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes, a nuestro boletín informativo en Radio Universal, correspondiente al día de la jornada, 13 de julio de 1966. Pero antes de iniciar la lectura de nuestro editorial del día, queremos transmitir a todos nuestros oyentes, en nombre del director de esta emisora, de Radio Universal, Francisco Biguri de Letona, un mensaje, una petición de calma, de temple. No echemos más leña al fuego ante la gravedad de los acontecimientos que se están desarrollando en nuestra patria. La crispación, la violencia y el pistolerismo se hacen dueñas de nuestras ciudades. Eso ya era una realidad. Ha sido el asesinato del teniente del Cuerpo de Asalto, José Castillo, una acción injustificable, aunque es necesario recordar la militancia socialista y sectaria del teniente Castillo y su directa vinculación con la muerte de un primo del encarcelado José Antonio Primo de Rivera, líder de Falange Española de las Jons, y de un joven estudiante de medicina carlista muerto por la propia mano del teniente Castillo, que finalmente ha sido asesinado. Es necesario exigir al Gobierno de la Nación una mayor profesionalidad y sentido común, ecuanimidad, por parte de las fuerzas del orden. Es necesario retirar de la Guardia de Asalto y de la Guardia Civil a aquellos agentes y oficiales que se dejan arrastrar por su ideología política, olvidando sus obligaciones. La policía y la Guardia Civil no son el brazo armado de las milicias del Frente Popular. La muerte del teniente Castillo es un crimen execrable, es verdad, y sus autores deben ser castigados conforme a la ley. Pero el Gobierno debe asumir su directa responsabilidad en esta y otras muchas muertes que se han venido produciendo en España desde febrero de este año, de 1936. Y antes de iniciar el relato de la actualidad nacional, vamos con esa primera noticia de publicidad en Radio Universal. ¿Sufre usted hernias? Antes de comprar nada, examine todo lo que se anuncia y al visitarnos podrá compararlo con el inimitable supercompresor Hernios automático, el más perfecto y científico que existe, sin tirantes de clase alguna, que construido ex profeso para usted, sirve para dominar y reducir totalmente su dolencia. Gabinete Ortopédico Hernios, Barcelona. Pues vamos ya con ese relato de la actualidad nacional, evidentemente centrado en el luctuoso hecho del asesinato del teniente Castillo. 4 individuos han matado a tiros al teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo. El señor Osorio Tafal, subsecretario de Gobernación, da la referencia oficial del suceso, manifestando que en la calle Augusto Figueroa, lugar del domicilio del teniente, 4 individuos esperaban su salida para prestar servicio. Uno de estos 4 señaló su salida con un SS, y posteriormente, tras un fuerte empujón que provocó la caída de un testigo, se pudieron escuchar varios disparos que acabaron con la vida del teniente José Castillo. Falleció de camino al equipo quirúrgico. Y antes de iniciar, evidentemente esta noticia capitaliza toda la información nacional, antes de iniciar el relato de la actualidad internacional, vamos con una nueva noticia de publicidad en Radio Universal. Si usted no hay alivio en sus padecimientos reumáticos, haga una prueba con Frila, antes Frilax. Es una crema de uso externo que, aplicada en ligeras fricciones, se absorbe por la piel y produce rapidísimos efectos en la desaparición de dolores reumáticos, musculares y articulares. En cuanto a la actualidad internacional, debemos destacar que después del acuerdo germano-austriaco, Sussning muestra su convencimiento de que el Führer ha firmado el acuerdo y que será saludable para ambos países, para Austria
y para Alemania. Un diputado laborista en Londres afirma que el fascismo tiene grandes posibilidades de implantarse en países en los que los asuntos políticos están desorganizados, ya que las gentes lo ven, al fascismo, como una salvación. Tenemos noticia de última hora internacional sobre una importante celebración. Se ha celebrado una reunión de los antiguos combatientes en el 20 aniversario de la batalla de Verdún, en la que el mariscal Pétain se cubrió de gloria. Han participado unos 30.000 excombatientes, 500 alemanes, 400 ingleses, 2 delegaciones de 400 combatientes franceses y belgas, también de los Estados Unidos, de Austria, de Grecia, de Polonia, de Portugal, de Rumanía, de la Unión Soviética, de Checoslovaquia y de Yugoslavia. En fin, de todas las naciones que combatieron en Verdún. En China se entabla una batalla entre las fuerzas gubernamentales y las del general Chen Wei-chun en medio de la guerra civil y de la guerra contra Japón que está asolando el antiguo Celeste Imperio. Y en cuanto a la actualidad, hay que reseñar que en el pueblo Nuevo Baztán, se celebró ayer un acto republicano con motivo del descubrimiento de las lápidas que dan el nombre de don Manuel Azaña y de la República a una calle y a una avenida de esta localidad. La información deportiva nos viene su última hora de la mano de los compañeros de redacción. Cataluña ganó ampliamente los campeonatos de España de atletismo, llevando a la zaga, a Guipúzcoa y a Castilla. Vicente Carretero gana el campeonato de ciclismo en Madrid. Y nos vamos a despedir ya, queridos radioyentes, con una melodía musical de nuestra selección. Hoy, atención, porque se trata de la voz de una grandísima dama, Imperio Argentina, estrella indiscutible de la película Morena Clara, que se proyectará en el Cine Rialto de la capital de España, de Madrid. Esperemos que les guste. Hasta mañana, queridos amigos. Adiós. Estrella de Naca, déjame ser buena, di que me pongan en estos. Aquí estamos, en pleno siglo XXI, procedentes del siglo XX. 13 de julio de 1936, que es lo que les acabamos de contar, en el 13 de julio de 2019, y vuelve a estar con nosotros Alberto Bárcena, mi querido Alberto Bárcena, profesor, historiador y escritor, magnífico escritor. Lo diré siempre, no por echarle un piropo, sino porque es verdad. Si no lo fuera, no lo diría escritor. Ya está. Bueno. Bien, querido Alberto, vamos a ver. Hemos hablado largo y tendido en el boletín informativo, en el noticiero de 1936, del teniente Castillo. ¿Quién era este personaje, el teniente Castillo? Nos vuelve a aparecer. El teniente Castillo, que hablamos ya de él en algún programa, como el hombre que ordena las cargas en el entierro del alférez de los Reyes, causando varias muertes, pues por recuperar su figura, es un teniente de la Guardia de Asalto, socialista, instructor de las MAOC, las milicias de las Juventudes Socialistas, que ya prácticamente son comunistas, en realidad se han adelantado a los comunistas, que además no solamente las instruía, sino que les pasaba armamento clandestinamente, con lo cual estaba preparando ya una fuerza para la revolución, evidentemente. Este hombre, que luego va a ser, su muerte va a ser la excusa para matar a Calvo Sotelo e intentar de paso matar a Gil Robles, que se les escapa, sí. Este hombre muere pues justo el día antes a la muerte de Calvo Sotelo. Pero en este año 36, que tiene un currículum brillante, entre otras cosas, bueno, en el 34 había estado en la Revolución de Octubre, por lo que fue a la cárcel, se le libera, por supuesto, como a todos los demás encausados y condenados por lo del 34, y pasa otra vez al cuartel de Pontejos, en el 36 está en el cuartel de Pontejos, cuando muere asesinado. Pero es que el 16 de abril, que fue el entierro que contamos aquí del alférez de los Reyes, es él quien dispara en la plaza de Manuel Becerra contra aquel entierro, hiriendo gravemente, parecía que de muerte durante varias horas, a un estudiante tradicionalista, José Luis Yaguno Hacha, que va a ser la causa de la muerte de Castillo, que dispara a él, no uno de sus hombres. Y cuando está recién asesinado Castillo, el padre del estudiante recibe una llamada
anónima en la que le dicen su hijo ha sido vengado. Pero es que el mismo Castillo, uno de sus hombres, por cierto, es el que también por orden de él abre fuego, dando muerte a un primo hermano de José Antonio, que es Andrés Sáenz de Heredia, de 24 años, creo recordar, que muere precisamente en ese entierro. Este es Castillo. O sea que la trayectoria es absoluta y luego, claro, por cierto, implicado muy gravemente en cuanto a su persona en esta actividad revolucionaria, porque es que fue también escolta de Martínez Barrio. ¡Qué caramba! Claro, es que... O sea que todo va teniendo una afinidad bastante clara. Lo has anticipado, Alberto, en la respuesta que nos acabas de dar al perfil que nos has hecho del perfil biográfico del teniente Castillo. ¿Qué responsabilidad tuvo, lo has apuntado, lo has ofrecido como un dato, tuvo en la muerte de un Sáenz de Heredia, primo, como has dicho, de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, y de un estudiante de medicina, que también nos has contado? ¿Cómo se desarrollaron estos sucesos? ¿Cómo se puede mandar a abrir fuego sobre una multitud que está acompañando un entierro? Además, teniente Castillo era militar de carrera. El entierro de un alférez de la Guardia Civil, o sea, de un compañero de armas, en definitiva. Pues porque el compañero de armas había muerto por defender el honor de la Guardia Civil, precisamente en el desfile conmemorativo del 14 de abril, quinto aniversario de la República, cuando pasaron las fuerzas de la Guardia Civil fueron abucheadas por grupos que estaban presenciando el desfile. Y el alférez de los Reyes, que estaba de paisano, simplemente defendió el honor de la Guardia Civil increpando a los que la insultaban, punto. Eso le valió un tiro por la espalda, que lo mata. Y claro, cuando lo quieren enterrar, el gobierno intenta por todos los medios que sea una cosa muy discreta, a una hora intempestiva, que no puedan ir militares porque por el horario no puedan ni siquiera acudir. Sí, como hacía Arzayuz con los guardias civiles. Exactamente, a las 11 de la mañana que lo lleven a enterrar. Bueno, aquello no le salió bien y al final fue una manifestación multitudinaria, pero no dejaba de ser un entierro donde todos los que asistían junto a la familia del muerto, incluyendo uno de sus hijos, iban en son de paz, acompañando aquel entierro porque había sido verdaderamente doloroso y indignante la muerte incalificable del alférez, ¿no? ¿Y qué hacen? Abren fuego en 3 ocasiones contra la comitiva fúnebre. 3 ocasiones. Pero cuando digo abrir fuego es disparar desde edificios contra los que van acompañando el entierro. Y ya en la plaza de Manuel Becerra, que es donde está Castillo con sus hombres, dicen, ¿hasta aquí habéis llegado? Y ahí los disuelven a tiro limpio. Por eso él dispara contra Yaguno Hacha y uno de sus hombres dispara contra Andrés Sáenz de Heredia. No fueron los únicos heridos, ¿eh? En ese día, si no recuerdo mal, hay 5 muertos, que ya es increíble que en un entierro ocurra eso, todos, claro, del mismo lado, ¿no?, de los que iban acompañando a la comitiva, y no sé cuántos heridos graves también, algunos de arma de fuego y otros de arma blanca, ¿eh? Bueno, parece que se cumplen las palabras evangélicas, quien a hierro mata, a hierro muere. ¿Quiénes fueron los que dispararon posteriormente sobre el teniente Castillo y por qué? Pues que, como decía antes, esa llamada a casa de Yaguno, del estudiante Yaguno Hacha, cuando el que llama habla con su padre y dice que ha sido vengado Yaguno Hacha, hace pensar que fueron tradicionalistas los que decidieron vengar la muerte de este estudiante, que no había hecho nada más que ir al entierro, por cierto, asesinando a Castillo, que a sus espaldas tenía ya, como digo, una larga trayectoria, entre otras cosas peligrosísima, como instructor y el hombre que proporciona armamento a las MAOC. Y por otro lado se ha discutido si eran falangistas, porque aquello no quedó claro. Claro, es que la falange era la obsesión de la República. Y de hecho, cuando van a matar a Calvo Sotelo, Castillo y compañía, consiguen del ministro de la Gobernación que les dé los ficheros de presuntos implicados en esos tiroteos que había en Madrid todos los días, pues claro, entre unos que se defendían y otros que atacaban, y morían todos los días algunos. Y el ministro se los entregó. ¿Y el ministro se los dio? Porque Castillo dice que no se fía de que ese servicio se cumpla como debe ser, eficazmente, si no lo hacen ellos. Con lo cual, en las camionetas de asalto montan algunos elementos civiles en las camionetas de asalto y se van con el fichero de Gobernación a detener gente indiscriminadamente, entre ellos muchísimos falangistas, que ¿qué ocurrió con ellos? Fueron asesinados en los primeros días del alzamiento nacional, muchos de ellos
acribillados en la cárcel Modelo, porque los habían detenido precisamente la noche del asesinato de Calvo Sotelo o en los días siguientes. Pero gravísima responsabilidad del gobierno, ¿eh? Ha sido el ministro quien entrega esos ficheros, porque Castillo no los tiene y dice que los necesita. Y es el gobierno el que lo pone en sus manos, ¿no? Sí. Bueno, querido Alberto, nos tenemos que ir. Y a todos ustedes, pues ya saben, hasta mañana. Hasta mañana, puntualmente, Noticiario 1966. Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Y lo dicho, hasta mañana. Adiós.